Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Eduardo Arroyo Robles, soy estudiante del Tecnológico de Tijuana. Este video es para la clase de Estadística Inferencial 2, para la unidad 2 con el tema de correlación y regresión. En este video se realizarán 8 ejercicios diferentes. Comenzamos con el tema de correlación. Eh, la definición de correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de otra. Esto quiere decir que si tenemos dos datos diferentes y estos queremos conocer si son de alguna manera se relacionan, se utiliza este tipo de correlación en estadística para determinar si existe o no una relación entre ellos. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados que es X y Y en una muestra. El valor de R está siempre entre -1 y 1. Esto quiere decir que -1 menor a R o R menor a 1. El valor de R no cambia si todos los factores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. Aquí hay una lista de errores. Eh, y pasamos al primer ejercicio, que es la correlación, ejemplo, tamaño del cerebro sin inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según los datos de Static Lab y Ryan Size, Head Size en Intelligence Quotient y Monozygotic Twins de Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Y la primera pregunta dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Y como segunda pregunta tenemos, ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Pues vamos a empezar con nuestros datos. Aquí ya tenemos los datos que tenemos del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, que tenemos 10 datos en total y el coeficiente intelectual para cada uno de ellos. En Minitab nos vamos a ir a estadísticas básicas y nos vamos a correlación. En correlación vamos a utilizar lo que es el coeficiente intelectual y el tamaño de cerebros con una correlación de Pearson que este es su descubridor. Pearson es el descubridor para este tipo de prueba. Lo vamos a representar con valores P. Y dice, la correlación de coeficiente intelectual del tamaño de cerebros en centímetros cúbicos. Dice, la correlación de Pearson dice que estamos en una aproximación más al cero que a un uno positivo. Eso quiere decir que cuando los encontramos más pegados al cero, no existe una correlación muy fuerte a que los datos sean relacionados. En cambio, si estuviéramos más apegados al uno como un punto 80, hubiera una relación muy fuerte para concluir que existe una relación entre el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos con la coeficiente intelectual. En el valor de P, pues el valor de P es mayor a 0.05 que es nuestro nivel de significancia, ya que en este caso el nivel de significancia se utiliza en este caso el estándar porque no tenemos uno determinado y como este es mayor a 0.05 la hipótesis nula se rechaza que haya una correlación entre los datos y se acepta la hipótesis nula donde, donde pues determinamos que no hay una correlación. Podemos abrir en gráficas, nos vamos a gráficas de dispersión, utilizamos con regresión, aceptar, y pues aquí tenemos que la variable X pues es el tamaño del cerebro y dependiendo su tamaño queremos saber si el coeficiente intelectual es mayor o está relacionado al tamaño, ¿no? Entre más grande o más pequeño. Múltiples gráficas, vamos a seleccionar en gráficas separadas, ok. Vamos a darle a aceptar. Y pues aquí tenemos los datos, están muy dispersos, no están apegados a la línea. Es una recta lineal ascendente positiva.
Sin embargo, como está más pegada al cero que al uno positivo, esta automáticamente pues no tiene una correlación o una relación entre los datos fuertes. Este, y pues para contestar la pregunta, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual? Pues aparentemente aquí con los datos que tenemos de la correlación de Pearson, pues no lo existe. Aquí en el asistente, si nos vamos a regresión y seleccionamos regresión simple, eh, vamos a buscar la columna X para el tamaño de los cerebros y la columna Y para el coeficiente intelectual con el nivel de significancia de 0.5 como lo acabamos de mencionar. Y la gráfica que quiero buscar aquí para mostrarles, bueno, aquí podemos ver que tenemos una correlación entre X y Y. Dice la correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativo, ya que P es mayor a 0.05, que es nuestro nivel de significancia. Y aquí tenemos que la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño de los cerebros en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa, por la misma razón de que P es mayor a 0.05. La gráfica que queremos observar en este momento vendría siendo estas observaciones, donde dice que el tamaño de la muestra de n es igual a 10. No es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de relación, las mediciones de la fuerza de relación. Entonces normalmente aquí nos dice que necesitamos 40 o más muestras, una muestra más grande. Pues hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual. Pues no lo hay, no hay evidencia suficiente. A pesar de que con los datos que tenemos estamos muy apegados al cero. Parece que las personas con cerebro más grande son más inteligentes. Para determinar este punto necesitaríamos más datos, porque por el momento es una hipótesis nula rechazada. Y pasamos con el siguiente ejercicio. Dice a continuación el ejercicio de correlación, ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, que está representado por aquí está su componente químico. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según los datos de Earth Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono? Pues vamos a utilizar estos 10 datos. Igual no son los datos que nos recomienda aquí el asistente. Sin embargo, vamos a investigar que si existe una correlación lineal con esos 10 datos. Para esto aquí pues yo ya tengo los datos capturados y nos vamos a estadísticas básicas, a correlación, y vamos a seleccionar las temperaturas en grados centígrados y el dióxido de carbono, igual la correlación de Pearson, presentar los valores en P. Bueno, para nuestros 10 datos que estamos presentando para el calentamiento global, la correlación es de Pearson, nos está diciendo que está apegada a 1 positivo. Esto quiere decir que hay una fuerte relación entre los datos de el dióxido de carbono y la temperatura en grados centígrados. Nuestro valor de P es menor a nuestro nivel de significancia de 0.05%. Esto quiere decir que la hipótesis nula no se rechaza y se podría decir que sí existe una correlación entre estos datos. Vamos a ver la gráfica de dispersión, abrimos una con regresión y vamos a nuestra variable Y vendría siendo el dióxido de carbono y nuestra variable X que es que afecta la temperatura. Entonces aquí podemos ver que sí que nuestros datos están
más apegados a nuestra recta lineal, y como podemos ver es una recta lineal ascendente positiva. Mm, entonces, para esta pregunta, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono? A partir de nuestra muestra de 10 datos se podría concluir que sí existe una correlación, aunque si nos vamos al asistente y nos vamos a regresión simple, vamos a seleccionar la columna Y como el, el tamaño, el tamaño del cerebro como temperatura. Lineal. Bueno, pues aquí tenemos nuestros datos como lo acabamos de presentar, es nuestra gráfica, y aquí dice la relación entre temperatura y grados centígrados en grados centígrados y el dióxido de carbono por partes de millón es estadísticamente significativa, ya que P es menor a nivel de significancia de 0.05. Y aquí abajo tenemos que la correlación positiva de R igual a 89 indica que cuando el dióxido de carbono por parte del millón aumenta, la temperatura en grados centígrados también tiende a aumentar. Entonces con estos datos podemos decir que sí hay una correlación. Más sin embargo, en esta parte de nuestra tarjeta de informe, pues dice que nuestra muestra es muy pequeña, ya que es de 10, no lo suficientemente grande, y normalmente pues se deben de utilizar muestras más grandes, normalmente de 40 o más datos, ¿no? Y con eso terminamos la parte de correlación y nos vamos a la parte de regresión. Bueno, aquí tengo unas notas importantes, como lo decimos, según datos importantes, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La correlación entre -1 y 1, pasando por el 0, un valor cercano al 0 no existe una correlación, cercano al 1 es una correlación positiva y al -1 es una correlación negativa. Aquí nos vamos a la parte de regresión. Tenemos la definición de una ecuación de regresión. A partir de un conjunto de datos muestrales variados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Aquí tenemos su representación, donde y es igual a b0 más b1 por x, donde b0 más b1 son constantes y x es una variable. Aquí tenemos las definiciones de un cambio marginal, el valor atípico cuando aparecen puntos lejos o atípicos muy lejos de otros puntos. Tenemos puntos influyentes, que son aquellos que afectan fuertemente a la gráfica de regresión. Tenemos la definición de un residuo. El residuo es la diferencia entre un valor de y muestral observado y el valor de una y predicho por medio de ecuaciones de regresión, donde el residuo es igual a y observada menos y predicha, si se representa con estas dos y. La propiedad de mínimos cuadrados es la suma de los cuadrados de los residuos, es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de valores x y y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por un valor residual, ya sea el observada menos la predicha. Es decir, una gráfica de residuos es igual a una gráfica de puntos xy menos y. Aquí tenemos el primer ejemplo para la regresión, que es el ejemplo de la edad y tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, del cual sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años. Entonces en este caso yo ya tengo abierto aquí en mi Minitab, ya tenía los problemas practicados, y aquí tenemos los datos que tenemos aquí comprimidos. En este caso tenemos una muestra de 40, tenemos 40 muestras de edades y 40 muestras de tamaño de cintura en centímetros para la que es la cintura del hombre.
Y vamos a irnos a estadísticas, nos vamos a regresión y nos vamos a gráfica de línea ajustada y seleccionamos el predictor. Dice que la edad del hombre va a ser nuestro predictor X y queremos saber si el tamaño de cintura aumenta según la edad, y este va a ser nuestro valor Y. Va a ser un método del modelo de regresión lineal. Vamos a obtener 4 gráficas en uno. Opciones, el nivel de confianza del 95. Como decimos, si no tenemos un nivel de confianza estimado, seleccionamos el estándar, que es el 95%, y le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestras gráficas, pero primero vamos a ver nuestros datos resumidos. Dice que la ecuación de regresión, aquí tenemos determinar la ecuación de regresión. La ecuación de regresión del tamaño de la cintura en un hombre es determinada en base a 59.64 más 0.6259 multiplicado por la edad del hombre. Tenemos lo que es la R cuadrada de 71.41%, la R cuadrada ajustada de 70.66%. El análisis de varianza, tenemos la regresión y el error. Aquí podemos observar que P es menor a 0.5. Esto quiere decir que la hipótesis nula no se rechaza y existe una correlación entre la cintura y la edad de los hombres. Aquí pues vamos a revisar la correlación, vamos a estadísticas básicas, nos vamos a la opción de correlación, la edad de hombre, tamaño de la cintura, correlación de Pearson, presentar los valores en P. Aquí dice que la correlación de Pearson es de 0.845, 0.85, y el valor de P, pues como lo vimos, es menor a 0.05. Aquí podemos decir que existe una relación entre la cintura y la edad del hombre a medida que este tiene más o menos edad, ya que tiene una fuerte relación entre ambos datos. Y aquí podemos ver nuestra línea, nuestra línea, nuestra recta lineal. Es una recta lineal ascendente positiva. Aquí tenemos los mismos datos de la R cuadrada y el R cuadrado ajustado, y aquí tenemos la dispersión de los datos, comenzando con las edades, ¿no? Aquí tenemos un dato de la fila 11, que es la edad del hombre, de 17, con una cintura de 66 centímetros, 66.7, y aquí tenemos otra edad, tenemos una edad de 73 para el tamaño de la cintura de un hombre de 103 centímetros, 103.3. Por ejemplo, aquí tenemos uno más cercano a esta fila, que es la 17, la edad del hombre de 41 años, y su cintura está promediada a 84. La gráfica de residuos la tenemos de este lado. Aquí tenemos la dispersión del valor ajustado, y aquí tenemos la orden de observación, como vimos, ¿no? en nuestras definiciones, donde el residuo es igual a Y observada menos Y predicha. Aquí tenemos un histograma de los residuos para conocer en dónde están relacionados la mayoría de los datos. Pues tenemos aquí una frecuencia y un residuo y en porcentaje. Nuestro tercero es la predicción en base de edades. La predicción en base de edades, pues la vamos a obtener de la ecuación de residuos, donde la ecuación de residuos pues es esta ecuación, ¿no? La que acabamos de mencionar. Y nos podemos ir asistente a regresión, seleccionamos la parte de regresión simple. Aquí tenemos como columna X la edad del hombre, y como columna Y la cintura de hombre, con un nivel de significancia del 0.05%. Aquí lo que queremos ver es las edades. Pues como podemos ver aquí, ya nos está diciendo que si existe una relación entre X y Y, la relación entre el tamaño de la cintura en centímetros hombre y edad hombre es estadísticamente significativa, ya que P es menor a 0.05%, que es nuestro nivel de significancia. Tenemos la correlación entre X y Y. Dice la correlación
positiva, R igual a 0.85, indica que cuando la edad del hombre aumenta, el tamaño de la cintura en centímetros hombre también tiende a aumentar. Aquí tenemos nuestra gráfica lineal ajustada y nuestra ecuación de regresión. Ahorita lo que queremos encontrar pues es para determinar la cintura de hombres de 20, 40 y 60 años. Aquí tenemos ya una gráfica pronosticada con diferentes edades en donde podemos encontrar que para una edad de 20 esta edad va a tener una cintura en centímetros de 72.162. Para una edad de 40 va a ser de 84.68 y para la edad de 60 de 97.98. Entonces aquí ya resolvimos esta parte. Y nos vamos al siguiente ejercicio. Dice el ejercicio edad y tamaño de la cintura de las mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de edad de 18, 36 y 54 años. Aquí nos está pidiendo prácticamente los mismos datos. Ahora con los datos de mujeres que ya tenemos aquí capturados. Igual tenemos una cantidad de muestras de 40 edades de mujeres y 40 y su respectivo tamaño de cintura en centímetros. Entonces vamos a hacer lo mismo, nos vamos a estadística, a regresión, seleccionamos gráfica de línea ajustada y ahora nuestro predictor en X van a ser mujeres, edad de mujeres, y la respuesta en Y vamos a determinar si la edad de las mujeres depende, si el tamaño de la cintura en centímetros depende de la edad de las mujeres. Vamos a seleccionar el tipo de modelo de regresión lineal y le vamos a dar a aceptar. Aquí pues ya tenemos nuestras gráficas de residuos como nos lo pidió y aquí observamos nuestra ecuación de regresión. Sin embargo, pues vamos a ver nuestros datos que nos arroja aquí el Minitab. En la ecuación de regresión es cintura centímetros mujeres, está determinada por el valor de 54.12 más 0.8095 en edad por la edad de mujeres. El resumen del modelo dice que S es igual a 5.84 y la R cuadrada de 75.35 y la R cuadrado ajustado de 74.70. Esta es un poco más elevada que a comparación de la que teníamos de los hombres. La regresión tenemos un valor de P que es menor a nivel de significancia. Esto quiere decir que la hipótesis nula pues no se rechaza y parece que hay una relación entre la edad de la mujer y el tamaño de su cintura en centímetros. Aquí como pues ya tenemos la ecuación de regresión que es 54.12 más 0.8095 en edad de mujeres. Tenemos el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Aquí podemos observar los datos apegados a nuestra línea recta que es ascendente. Y aquí tenemos nuestra gráfica de residuos para cintura en centímetros mujeres. Tenemos el residuo de valor ajustado, residuo de orden de observación, un histograma para ver en dónde están nuestros datos acumulados. De hecho, estos datos están muy acumulados en el centro y aquí lo podemos ver en porcentaje. Nos vamos al asistente para determinar la cintura de centímetros para los tres tipos de edades de mujeres que nos está solicitando. En la columna X vamos a seleccionar edad de mujeres y en la columna Y vamos a seleccionar la cintura en centímetros mujeres con un nivel de significancia del 0.5%. Le vamos a dar a aceptar, nos pasamos a la información que tenemos aquí. Pues como podemos ver existe una relación entre Y y X. Aquí pues podemos observar que sí la hay, ya que P es menor a 0.001. Dice la relación entre cintura centímetros mujeres y la edad de mujeres es estadísticamente significativa, ya que P es menor a 0.05, que es nuestro nivel de significancia. Aquí tenemos nuestra gráfica de línea ajustada donde tenemos la ecuación de regresión. Aquí podemos ver que la correlación entre X y Y, dice la correlación es positiva de R igual a
87 indica que cuando la edad de las mujeres aumenta, la cintura en centímetros mujeres también tiende a aumentar. Y como podemos ver, estamos en un positivo perfecto, casi perfecto. Estamos un nivel atrás. Pero lo que nos interesa ahorita es conocer la cintura de las mujeres dependiendo su edad. Para esto necesitamos conocer la edad de 18, 36 y 54. Entonces, para la edad de 18 años, pues no la tenemos aquí predicha, pero podemos utilizar la calculadora para determinarla. En este caso vamos a utilizar, vamos a utilizar la ecuación de regresión para determinarlo. En este caso vamos a multiplicar 18 por 0.8095 y le vamos a sumar 54.12. Entonces dice que para la edad de una mujer de 18 años su cintura en centímetros es de 68.69. Dice que ahora la de 36, para una edad de 36, tampoco no tenemos para la edad de 36, pero hacemos lo mismo, multiplicamos 36 por 0.8095 y le sumamos 54.12. Su cintura es de 83.26 centímetros. Para una mujer de 54 años lo multiplicamos por 0.8095 y le sumamos 54.12 y dice que su cintura es de 97.83 centímetros. Y con eso terminamos el ejercicio con el tema de regresión y nos pasamos al siguiente tema, que es variación e intervalos de predicción. En este caso tenemos definición de datos pareados. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY, que Y es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión y que la media de los valores Y muestrales es Y. Tenemos una desviación total, tenemos la desviación explicada y la desviación sin explicar. Bueno, aquí tenemos bastante información teórica sobre cómo se determina la desviación total, la desviación explícita y la desviación sin explicar. Aquí tenemos unos ejemplos graficados y algunos puntos que nos relacionan a este tema. También tenemos la variación, que en este caso la variación solamente es el cuadrado de cada desviación, de la desviación total, su cuadrado, la desviación explícita, su cuadrado, y la desviación sin explicar, pues es un mismo cuadrado, ¿no? Tenemos las definiciones de coeficientes de correlación lineal. El valor de r al cuadrado es proporción de la variación en y, que se explica por la relación lineal entre x y y. El coeficiente de determinación de r cuadrado es la cantidad de variación en y que explica por la recta de regresión, y se calcula r cuadrada, que es igual a la variación explícita entre la variación total. Tenemos lo que es el intervalo de predicción, que es una estimación del intervalo de un valor de predicho de y. La estimación del intervalo de un parámetro, que es el intervalo de confianza, y el intervalo de predicción es un intervalo de una variable. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere de una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta. Tenemos lo que es el error estándar y el error estándar de la estimación, el cual se detona con las letras CE. Y tenemos nuestro primer ejemplo, que es el ejemplo de variación e intervalos de predicción. El ejemplo de peso y consumo de combustibles en autos de carretera. Dice, se realizó un estudio donde se obtuvieron datos variados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Tenemos cinco incógnitas, tenemos 5 preguntas para resolver. Y el primero dice, determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible de la carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera?
Y para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimación de intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible de carretera. Bueno, aquí tenemos los datos ya capturados. Los datos los obtuvimos de estos datos comprimidos. Tenemos 32 tipos de automóviles diferentes con su respectiva marca, modelo, pesos en libras, la longitud de pulgadas, frenados en pie, cilindro, desplazamiento, ah, ciudad de millas, galones, carreteras en millas por galón. También tenemos lo que es el gas invernadero y hasta ahí tenemos, ¿no?, de información. Aquí lo primero que vamos a realizar es un análisis de regresión. Nos vamos a estadísticas, estadística base, a regresión y nos vamos estadísticas, regresión, regresión. Ajustar modelo de regresión, mejores conjuntos, predecir, gráficas. Vamos a seleccionar ajustar modelo. Aquí en ajustar modelo vamos a utilizar las carreteras millas por galón y vamos a predecir ya que es un estudio este no es tan lineal. Este problema es más de diferentes valores. Vamos a utilizar el peso en libras, la longitud en pulgadas, el frenado de pies, cilindros y desplazamiento de capacidad de volumen. El modelo se queda igual. En opciones tenemos el nivel de confianza de 95 para todos los intervalos. Condiciones paso a paso en gráficas, vamos a seleccionar 4 en 1. Resultados, tablas simples, almacenamientos, no seleccionamos nada y le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra primera gráfica. Análisis de regresión, carretera de millas por galón de volumen. De volumen. Bueno, tenemos una regresión. Aquí tenemos varios valores de P. Dice que nuestra regresión pues es un valor a P menor a 0.00, que es menor a nuestro nivel de significancia de 0.05%. Sin embargo, ya individualmente tenemos por ejemplo el peso en libras, que es menor a 0.05. Entonces aquí se rechaza la hipótesis nula y con esto determinamos que los valores tienden a ser diferentes. No existe no tenemos
no están relacionados unos a otros. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el más alto que es frenado de pies. Este sí tiene una gran relación entre estos cinco otros datos, al igual que la longitud de las pulgadas y los cilindros. Sin embargo, el desplazamiento de capacidad de volumen está más apegada al... No, pues es un valor AP, es mucho mayor a 0.05. Y incluso los cilindros. Tenemos el valor de Fisher. Y a continuación vamos a hacer una breve pausa, a descansar unos 5 minutos. Bueno, continuamos. Entonces nos quedamos en... Aquí vamos a calcular, a ver, tenemos nuestro primer incógnita, determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. Nos vamos a estadísticas, estadística básica, nos vamos a correlación y pues vamos a seleccionar la carretera por millas por galón versus el peso en libras en correlación de Pearson. Y nos dice que nuestra correlación de Pearson es menor a 0.80. Eso quiere decir que está más apegado a un 1 negativo, lo que quiere decir que entre mayor sea el peso, menos millas avanza o incluso llega a gastar más gasolina. En este caso, el valor de P es menor a 0.05, que es nuestro nivel de significancia. Entonces no se rechaza la hipótesis nula y existe una correlación entre los datos del peso y este, en la carretera de millas por galón. Entonces, determinar el valor de coeficiente de correlación lineal, pues sí existe una relación entre el peso de libras contra lo que avanza en la carretera por millas por galón. Este, Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en una carretera. Sí existen evidencia suficiente para este caso. ¿Qué porcentaje de la variación total de consumo de combustible en carretera pueden explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Pues vamos a irnos a estadística, a regresión y vamos a ajuste del modelo de regresión y vamos a utilizar los pesos en libra. Bueno, aquí tenemos pues nuestra primera determinación sobre el coeficiente de correlación lineal y la evidencia suficiente entre el peso de los automóviles y la cantidad de combustible que consumen en la carretera. Este, Tenemos el resumen del modelo, la R cuadrada de 65.02 y la R cuadrada ajustada de 63.83. Los coeficientes con una constante, el error del coeficiente, el valor de t, el valor de p, la ecuación de regresión. Aquí tenemos nuestra ecuación de regresión para determinar el, la cantidad de combustible que gasta a partir del peso y la multiplicación de este porcentaje. Tenemos una observación en el punto 24. Tenemos eh, una carretera de millas por galón de 37.000 con un ajuste de 28.524, un residuo de 8.476. Este lo podemos observar en la gráfica de residuos en esta parte. Este es un dato atípico, como lo mencionamos, es un dato que está muy alejado del resto de los datos. Y para nuestra pregunta 3, ¿qué porcentaje de la variación total de consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso
del consumo de combustible, pues aquí la respuesta vendría siendo en el R cuadrado ajustado de 63.86%. Ese es nuestro porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera. Ahora, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en la carretera? En este nos vamos a estadísticas, nos vamos a regresión y utilizamos el predecir. En predecir aquí ya tenemos la respuesta para carreteras en millas por galón y vamos a seleccionar un peso en libras de 4.000. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? En opciones tenemos el nivel de confianza de 95, los resultados nos van a dar tabla, en almacenamiento no vamos a moverle nada, aquí ya tenemos por default el peso por libras. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, le vamos a dar a aceptar. Pues, aquí tenemos nuestra ecuación de regresión y en base a los 4.000 libras se utiliza el 50.50 menos 0.05869 por el peso en libras. En este caso el peso en libras son 4.000, que es nuestro valor de configuración, y la predicción dice que en un intervalo de confianza del 95% está entre un 26.01 y 28.04. Y aquí dice cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible de carretera. Pues el valor está en 27.003. Esa es nuestra predicción. Dice, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimación de intervalo de predicción del 95% de consumo de combustible de carretera. Pues el intervalo de predicción del 95% lo tenemos aquí, nos lo muestra, que es un poco más amplio que el intervalo de confianza. Este está representado de 22.43 hasta 31.62. Con este pasamos al siguiente ejercicio. El ejercicio de estatura y peso de hombre. Suponga que tiene valores variados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la información de la correlación lineal entre la estatura de los hombres a su peso? ¿Qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifiquen la estimación del intervalo de predicción de 95%. Ok, aquí ya tenemos también los datos. Uh-huh. Vendría siendo este. Vamos a determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Estadística, estadística básica, correlación, y vamos a determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Supongamos que tiene valores pareados que consisten en la estatura en pulgada y los pesos en libras. Pues vamos a seleccionar lo que vendría siendo las estaturas en pulgadas y el peso en libras. Correlación de Pearson, vamos a ver si existe determinar el valor de la coeficiente de correlación lineal. En esta parte tenemos una correlación de Pearson de 52, no está muy fuertemente no está muy fuertemente relacionado a los datos. Sin embargo, el valor de P es menor a 0.05, que es nuestro nivel de significancia. Esto quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula. Para este caso, se puede determinar que existe una relación no muy fuerte. Sin embargo, no se descarta la hipótesis nula. Dice la pregunta número 2, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? A ver, vamos ahora a seleccionar estatura en pulgadas y pesos en libras. Pues tenemos un total de
40 datos y sin embargo con esos 40 datos se podría decir que sí existe una evidencia suficiente para sustentar la información de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres y su peso. Eh, Aunque esta no está fuertemente relacionada a tales datos. La pregunta 3 dice, ¿qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Nos vamos a ir a estadística, regresión, ajustar modelo de regresión y vamos a seleccionar la, la estatura y vamos a predecir el peso en libras. A ver, vamos a revisar que tengamos aquí el modelo, está bien. En opciones el 95% de nivel de confianza. Las condiciones, no tenemos condiciones. Gráficas 4 en 1. Vamos a revisar nuestras gráficas. En resultados los que están marcados y le vamos a dar a aceptar para que nos dé nuestra gráfica. Ya tenemos nuestra gráfica de residuos. Aquí tenemos un valor atípico. Y dice que pues, nuestro valor de P tanto en regresión como en peso en libras es menor a 0.05. El valor ajustado, el R cuadrado es de 27.27% y el R cuadrado ajustado de 25.36. En este caso el porcentaje de la variación total del peso de los hombres en base a la correlación lineal entre la estatura y el peso, vamos a seleccionar el R cuadrado ajustado de 25.36. Tenemos los coeficientes, la constante del coeficiente de 58. Ese vendría siendo nuestro peso en libra en coeficiente. De eso está en la ecuación de regresión. Aquí están las estaturas de pulgadas. Nuestro coeficiente es de 58 y vamos a utilizar la suma de 0.0599 por el peso en libras. Ahora dice, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Pues en este caso vamos a ver regresión, vamos a predecir en la estatura en pulgadas, el peso en libras de 70. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Entonces aquí vamos a cambiar nuestra regresión y vamos a seleccionar pesos en libras como respuesta por estatura. Nos vamos a estadísticas, regresión, predecir y vamos a predecir la estatura de 70 pulgadas. Resultados, aceptar, opciones 95%, le vamos a dar a aceptar. Ok, aquí dice que si el peso en libras pues en una ecuación de regresión menos 138.6 más 4.55 por estatura en pulgadas. En este caso estamos prediciendo 70 pulgadas de altura. Dice que la predicción para cuál es el valor que predice mejor el peso en libras, pues es un ajuste de 180.131. Estamos hablando en pulgadas. El error del ajuste es de 4.11.12. El intervalo de confianza del 95% está entre el 171 hasta 188 pulgadas. Y para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% en peso de libra. El intervalo de predicción está entre 133
a 226. Esto quiere decir que aproximadamente una persona que mide 70 pulgadas de altura, su peso en libras está entre los 180 como un ajuste, en conclusión. Con eso terminamos el tema de correlación y regresión para la variación de intervalos de predicción. Y tenemos unas notas aquí. Dice el intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera es igual a la regresión. Y el intervalo de confianza está pegado a la desviación estándar. Pasamos al siguiente tema. El siguiente tema es correlación y regresión para el tema de regresión múltiple. Dice que tenemos definiciones de una ecuación de regresión múltiple. Se expresa la relación lineal entre una variable de respuesta y y dos o más variables de predicción. El objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirve para predecir valores de la variable de la respuesta. Tenemos el r cuadrado y r cuadrado ajustada. El r cuadrado denotada la coeficiente de múltiple de determinación. Un ajuste perfecto daría como resultado un r cuadrado igual a 1 positivo. Y un ajuste muy bueno daría un resultado con un valor cercano a 1, que es lo que vimos ahorita en las correlaciones. El coeficiente múltiple de determinación de r cuadrado tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa r cuadrado. El coeficiente ajustado de determinación, que es r ajustada por un número de variables y el tamaño de la muestra. El valor de P, que es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple, el valor de P de 0 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene un buen nivel de significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor de P pues es lo que estamos viendo con las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas. Dice que el rechazo de B1 es igual a B1 igual a B2, que es diferente, que es igual a 0, implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. El lineamiento para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple es incluir o excluir variables. Dice considera el valor de P, altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir una más cuantas variables. Entonces en este caso vamos a usar una regresión múltiple, no vamos a utilizar la línea recta. Tenemos el rendimiento de automóviles como primer ejemplo y dice utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustibles en carreteras en millas por galón sea variable de la respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros, su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilíndrica. Determine cuál es la mejor ecuación de regresión. Y pues aquí tenemos los mismos datos. Y nos vamos a estadísticas básicas, estadísticas de regresión, ajustar modelo de regresión. Y aquí vamos a utilizar las carreteras millas por galón y las vamos a comparar contra el peso de libras, cilindros, desplazamiento de capacidad de volumen, longitud de pulgadas y frenado de pies. Aquí tenemos nuestra gráfica de residuos. Aquí tenemos un valor atípico, como es la misma gráfica de hace rato. Tenemos pues los valores de P para la ecuación de regresión. Tenemos pesos en libras, pues el peso en libras es menor al nivel de significancia. La hipótesis nula se rechaza y nos hace ver que tenemos variables no se relacionan entre ellas. Sin embargo, tenemos relaciones muy fuertes entre el frenado de pie, el longitud de pulgada y los cilindros. El resumen del modelo dice que tenemos una S de 2.29, un R cuadrado de 66.97
y un r cuadrado de 60.62. El r cuadrada este, predicha es de 54.45. Los coeficientes, pues tenemos coeficientes, igual aquí tenemos los valores de P, los valores de T, la coeficiente, el error de la coeficiente. Ecuación de regresión, carretera de millas por galón. Aquí tenemos nuestra ecuación de regresión, aunque es una ecuación no variable, ya que tenemos una discrepancia aquí en el peso en libras. Comunes. Tenemos la observación, pues tenemos aquí un dato atípico. Lo que vamos a hacer ahora es buscar una ecuación de regresión con tres datos, porque si utilizamos dos o uno, pues sería una ecuación lineal, una línea recta. En este caso vamos a utilizar los datos que estén más correlacionados, que vendría siendo longitud de pulgadas y frenado de pies. Y pues aquí seguimos teniendo nuestro dato atípico. Sin embargo, nuestra ecuación de regresión pues ya está más simplificada a 48.24, que es nuestra constante de nuestra coeficiente, menos 0.00470 por el peso de libras, más el 0.59, que es el coeficiente de cilindros por, por cilindro, menos 1.48, que vendría siendo el desplazamiento de capacidad de volumen por el desplazamiento de capacidad de volumen. En este caso, pues nuestros niveles de P, el peso en libras, pues es menor a nuestro nivel de significancia. Sin embargo, el de cilindros y el desplazamiento de capacidad de volumen eh, siguen, en este caso son mayores, y aquí se rechaza la hipótesis nula. Nos hace ver que la correlación entre estos tres datos no existe, al menos entre lo que es el peso en libras. Tenemos dos observaciones, tenemos el dato 24 y el dato 5. El dato 5 también es un dato típico que no está muy apegado a nuestra recta. Pues determinar la mejor ecuación, pues esta vendría siendo una mejor ecuación a comparación de los datos con los que inicialmente comenzamos. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras con una longitud de 195 libras, un frenado de 142 y 6 cilindros y 3 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Bueno, pues en este vamos a irnos a estadísticas, regresión, predicción, y vamos a utilizar la ecuación actual, la de peso en libras, pues nos está requiriendo 4.000 libras, cilindros, 6 cilindros, en desplazamiento tenemos 3.5 en desplazamiento, y es todo. Le vamos a dar a aceptar. Aquí dice que cuál sería el rendimiento de combustible en esta situación con un automóvil con un peso de 4.000, de 6 cilindros y un desplazamiento de capacidad de volumen de 3.5. Pues la predicción sería de 27.3237. El intervalo de confianza está entre el 26.05 y el 28.59. Y dice, ¿qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación? En este caso nos vamos a estadística, regresión, optimizador de respuesta. Seleccionamos maximizar y
configuración no le ponemos nada. En opciones, si la restricción de cilindros, pues vamos a retener un valor de 6. Eh, las gráficas optimizadas, resultados, ok, almacenamiento nada, le damos a aceptar. Dice que la característica de un automóvil que tendría que tener al maximizar el rendimiento de combustible en la carretera de la mejor ecuación de regresión, pues utilizando el automóvil de 6 cilindros, tendría que ser un desplazamiento de 1.80 y el peso en libras es de 2.595. En este caso el rendimiento máximo sería de 35.70. Con esto terminamos esta parte y nos pasamos al segundo ejercicio, donde nos está pidiendo: utiliza el siguiente conjunto de datos y determina la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta, y utiliza las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Ok, vamos a determinar la mejor ecuación. Nos vamos a estadísticas, nos vamos a regresión, a ajustar modelo de regresión, y vamos a utilizar como respuesta el colesterol. El colesterol y los predictores pues vendría siendo la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. En este caso en modelo no seleccionamos nada. En opciones el nivel de confianza está bien 95. Las gráficas 4 en 1. Los resultados se mantienen. Codificaciones nada, le damos a aceptar. Tenemos nuestra gráfica. De residuos tenemos datos atípicos, muy alejados de nuestros datos, el histograma de los residuos, el orden de observación y el valor ajustado. Tenemos 40 datos de cada muestra. Dice que la regresión para el valor de P es menor a 0.05. Aquí no se rechaza la hipótesis nula. Sin embargo, en la edad tenemos el valor de P menor no, pues tenemos la estatura en pulgadas, el peso en libras y la cintura en centímetros. Bueno, la cintura en centímetros todavía está por debajo del nivel de significancia. Sin embargo, la estatura en pulgadas y el peso en libras se mantiene por arriba. Entonces aquí se rechaza la hipótesis nula, y la correlaciones entre estos datos pues no existe, al menos no con la estatura y el peso. Tenemos el resumen del modelo. Tenemos como R cuadrada de 70.88. La constante coeficiente es menos 0.93. En este caso pues tenemos una variación muy grande. Voy a eliminar para ajustar un poquito más una ecuación de regresión. Pues voy a dejar la edad, la cintura en centímetros y la estructura en pulgadas. Voy a quitar el peso en libras. Edad, estatura y cintura. Si
de los adecuados, ¿verdad? Sí, el peso en libras ya no lo vamos a mostrar. Y en este caso pues seguimos teniendo en la estructura de pulgadas pues es nula, pero sin embargo no es una línea recta. Eh, Nuestro coeficiente pues es menos 417, sigue estando igual a comparación del anterior. No hay mucha diferencia. Entonces, sin embargo, vamos a utilizar el actual, ya que nos puede dar un resultado más certero. Entonces, nuestra ecuación de regresión vendría siendo el colesterol es igual a menos 417 más 9.51 de la edad por edad, menos 10.26 por estatura en pulgadas, más 12.95 por cintura en centímetros, que están en nuestro coeficiente, ¿no? De coeficientes. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas y pesa 75 libras y su cintura es de 95 centímetros? 70 pulgadas. Ok. Pues nos vamos a estadística, regresión, predecir. Y vamos a predecir un hombre de 40 años con una estatura de pulgadas de 70. El peso no lo vamos a agregar, pero la cintura sí en 95 centímetros. Opciones, está bien. Almacenamiento, ver modelo, resultados, todo bien. Dice que la cantidad de colesterol para este hombre de edad de 40 con una estatura de 70 pulgadas y una cintura de 95 centímetros, su predicción sería de 476.95 la cantidad de colesterol. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 190 miligramos, en el cual su nivel saludable es la mejor ecuación de regresión? Pues nos vamos a estadísticas, regresión, optimizador de respuesta, colesterol, vamos a maximizar, configuración nada, opciones, estructuras en pulgadas, vamos a seleccionar una, vamos a retener el valor de 40. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener? No vamos a fijar ninguna edad, ni centímetros de cintura, ni edad, ni la estatura. Gráficas optimizadas, resultados ninguno, le damos a aceptar. En este caso está cargando. Listo. Ok, aquí dice que las mejores características que tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos en su nivel de saludable en la mejor ecuación de regresión sería de un máximo de 962 para una edad de 63, una estatura de 61.30 con una cintura de 108. No, aquí estamos maximizando. Vamos a modificar la maximización a minimizar. Vamos a minimizar la cantidad de colesterol. Ya que entre menor colesterol. Pero tenemos una restricción. Edad, estatura y cintura. Con un colesterol de 150. Objetivo 150 miligramos. Ahí estaba el error. Dice que para un colesterol está cargando todavía.
Dice que con un objetivo de 150 miligramos de colesterol, la mejor característica saludable sería en una ecuación de regresión sería para una edad de 26 años, una estatura de 61,30 y una cintura de 73. Y con esto terminamos nuestro video para la clase de estadística diferencial 2 con el tema de correlación y regresión. Muchas gracias. Hasta pronto.